Hola, hola, bienvenidos a la MX Radioneta, la red de verdad desde México para el mundo. Un placer estar con todos ustedes para nuestro análisis de hoy. Estamos con equipo completo para desmenuzar el tema. Y hoy nos vamos a sumergir en un periodo crucial de la historia reciente de México, el neoliberalismo. Un tema complejo. Complejo, sí. Y para esto nos vamos a basar en la obra El neoliberalismo mexicano de El payaso justiciero. Un texto que, ustedes nos compartieron seguramente buscando entender mejor las complejidades de la historia económica y política de nuestro país y cómo nos sigue afectando. Claro, un tema que sigue muy vigente. Totalmente. Nuestra misión hoy es, extraer las ideas centrales, los ejemplos más importantes de este libro para ofrecerles una visión, clara, perspicaz de este periodo. Perfecto. ¿Por dónde empezamos? ¿Cuál dirías que es la idea central que plantea el autor para entender este periodo? Bueno, lo que plantea el payaso justiciero, y que resulta fundamental para entender todo lo demás, es que el neoliberalismo en México significó una alineación, directa, con las políticas y recomendaciones del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, el FMI. Ahí está, el famoso FMI, siempre presente. Sí, siempre presente. Y la idea central aquí es que esto llevó al desmantelamiento del Estado que surgió, después de la Revolución Mexicana. Un Estado que históricamente había puesto un énfasis importante en el bienestar social. O sea que se desmanteló, esa parte social. Exactamente. La prioridad se desplazó hacia la libertad total de los mercados y una intervención mínima del gobierno en la economía. Ok, vamos a desmenuzar esto porque hay tela de dónde cortar. Sin duda. El payaso justiciero, por ejemplo, señala como un punto clave la enorme acumulación de riqueza privada y la privatización de empresas públicas, procesos que, a menudo describe como corruptos. Sí, es una crítica recurrente en el análisis. Ajá. La idea central del autor es que esto impactó negativamente a los trabajadores, quienes supuestamente sufrieron bajos salarios y una pérdida constante, de poder adquisitivo, lo que a su vez generó más pobreza y un estancamiento del salario mínimo durante 6 sexenios presidenciales. Ha sido un periodo larguísimo. 6 sexenios, imagínate. Sí, un impacto a largo plazo. La gran promesa del neoliberalismo, que México alcanzaría el primer mundo, se quedó en eso, según el autor. Una promesa incumplida que se hizo a costa del bienestar del pueblo mexicano. Una crítica contundente, sin duda. Y si conectamos esta promesa fallida con otro aspecto crucial que señala el texto, es la vinculación que hace entre la implementación de estas políticas neoliberales y un periodo, de violencia e inseguridad significativas en México. Un tema muy delicado. El autor pone un énfasis particular en la presidencia de Felipe Calderón, dentro de este contexto. Sí, es un periodo que el autor analiza con mucha atención. Aquí es donde se pone realmente interesante, ¿verdad? Vamos a entrar de lleno a los ejemplos y argumentos específicos que presenta el autor, para que ustedes, junto con nosotros, puedan tener una comprensión, bien estructurada de este periodo tan crítico en la historia de México, tal como se describe en esta fuente. Me parece perfecto. Empecemos por el inicio. El ascenso del neoliberalismo y su impacto inicial. El texto sitúa el comienzo de esta etapa en México como una respuesta directa, a las directrices, a las recomendaciones de instituciones financieras internacionales, como el Banco Mundial y el FMI. Es correcto. El autor argumenta que a partir de la década de los 80, México adoptó un modelo económico que se alineaba con las directrices de estas instituciones. Y uno de los primeros efectos, según el autor, fue el desmantelamiento del papel del Estado en la protección, del bienestar social y los derechos laborales. Así es. Que era una característica, fundamental del México posterior a la Revolución. ¿Podrías explicarnos un poco más a fondo esta idea central del autor? Claro. Lo que el autor plantea es que la filosofía neoliberal priorizaba la eficiencia del mercado por encima de la protección social directa. Entonces, las políticas que antes buscaban asegurar ciertos niveles de vida o derechos laborales a través de la intervención del Estado empezaron a verse como obstáculos, para la libre competencia y el crecimiento económico. Ajá. Y esto se tradujo, según el autor, en una reducción de los programas sociales y una menor regulación del mercado laboral. Y en este contexto, el texto afirma que hubo un crecimiento muy rápido de la riqueza privada. ¿Cómo explica el autor esta concentración de capital? ¿Cuál es la idea central aquí? La explicación principal que ofrece el autor se centra en la privatización de las empresas públicas. Su argumento central es que estas ventas se llevaron a cabo de manera corrupta, favoreciendo a ciertos grupos privados y permitiendo la acumulación de grandes fortunas en muy pocas manos. Además, la reducción de impuestos a las empresas y la liberalización financiera
es decir, la disminución de los controles gubernamentales sobre los mercados financieros, también se mencionan como factores que contribuyeron a esta concentración de la riqueza. Ajá, entonces, digamos, se abrió la puerta para que la riqueza se concentrara en pocas manos. Y esa es la idea central del autor. El autor también es muy crítico con el impacto en los trabajadores. Menciona una disminución de su poder adquisitivo y el estancamiento del salario mínimo durante 6 presidencias. 6 presidencias. Es un periodo larguísimo. ¿Qué implicaciones centrales tuvo esto para la población en general, según el autor? Las implicaciones fueron, sin duda, profundas. El estancamiento del salario mínimo frente al aumento constante del costo de vida significó que los trabajadores podían comprar cada vez menos con sus ingresos. Esto, como bien señala el texto, llevó a millones de familias a la pobreza y limitó severamente el bienestar de una gran parte de la población mexicana durante un periodo muy extenso. Una situación realmente preocupante. Totalmente. La idea central del autor aquí es que las políticas neoliberales impactaron directamente en la capacidad económica de la mayoría de los mexicanos. Exacto, afectaron su calidad de vida. Y todo esto se hizo bajo la promesa de que el neoliberalismo llevaría a México a ser un país desarrollado, un país del primer mundo. Pero el autor sostiene que esta promesa nunca se cumplió. Y en cambio, lo que se vio fue un aumento de la desigualdad. ¿Cuál es la principal conclusión del autor sobre esa promesa? La conclusión principal del autor es que el modelo neoliberal priorizó el capital financiero por encima del bienestar de la mayoría de la población. Si bien pudo haber habido cierto crecimiento económico en algunos sectores, los beneficios no se distribuyeron de manera equitativa, lo que resultó en una brecha cada vez mayor entre ricos y pobres. La promesa de un futuro mejor para todos, según el texto, se quedó en eso. Una promesa vacía, una decepción para el pueblo mexicano. Ahora, el texto dedica una parte importante al sexenio de Felipe Calderón, describiéndolo como, y cito, un periodo más sombrío marcado por una fallida guerra contra el narcotráfico que exacerbó la violencia. ¿Cómo conecta el autor esta guerra contra las drogas con el contexto del neoliberalismo que hemos estado discutiendo? ¿Cuál es la idea central de esta conexión? Esta es una conexión crucial que plantea el autor. Su idea central es que la guerra contra las drogas de Calderón, que se inició en un contexto de cuestionada legitimidad electoral, también sirvió como una herramienta para fortalecer la imagen del presidente y avanzar en su agenda de reformas neoliberales. Interesante, o sea que la guerra contra las drogas tenía, digamos, una doble función. Esa es la interpretación del autor. La lógica, según él, es que al enfocarse en la seguridad, el gobierno buscaba obtener apoyo político, incluso del PRI, que era necesario para impulsar sus reformas económicas. El autor menciona que el cuestionado triunfo electoral de Calderón fue una oportunidad desperdiciada para la consolidación democrática. ¿Cuál es el argumento central detrás de esta afirmación? El argumento central es que la llegada de Calderón a la presidencia estuvo marcada por una gran controversia en torno al proceso electoral. El hecho de que incluso él mismo reconocía las dudas sobre el resultado con la famosa frase «haiga sido como haiga sido», socavó su legitimidad desde el principio. Para el autor, esto representó una pérdida de impulso para la consolidación de un sistema democrático más sólido y transparente en México. O sea que la sombra de la duda sobre su legitimidad marcó todo su sexenio. Así es. Según el autor, esto condicionó muchas de sus decisiones y acciones. Y en lugar de avanzar en la democratización, el autor afirma que el entreguismo al PRI por parte de Calderón facilitó un regreso a prácticas corruptas, autoritarias y antidemocráticas que se suponían superadas. ¿Cómo se manifestó esta alianza y cuáles fueron sus consecuencias principales, según el autor? El autor describe una estrategia por parte de Calderón para obtener el apoyo del PRI en el Congreso. Esto incluyó favorecer a los gobiernos locales priistas con presupuestos generosos y hacer la vista gorda ante posibles actos de corrupción. O sea, una especie de pacto no escrito. Exactamente. A cambio, el PRI brindó apoyo legislativo a las iniciativas del gobierno, incluyendo aquellas reformas neoliberales que eran prioritarias. La consecuencia principal, según el autor, fue el fortalecimiento del PRI y su eventual regreso a la presidencia con Enrique Peña Nieto, lo que para el autor significó una regresión en la transición democrática. Es decir, que en lugar de avanzar hacia un sistema más democrático, se retrocedió. Esa es la crítica del autor. Él utiliza el término prienista, una mezcla de los nombres de los partidos PRI y PAN, para sugerir una colaboración, una continuidad de las políticas neoliberales entre ambos partidos. Interesante ese término prianista. Refleja la idea de que las diferencias entre ambos partidos se diluyeron en la práctica. Volviendo a la guerra contra las drogas, el autor la describe como una respuesta a la falta de legitimidad y una necesidad de un golpe mediático. ¿Cuál fue el inicio de esta estrategia y cómo la evalúa el autor?
¿Cuál es su crítica central? La guerra contra las drogas se inició poco después de que Calderón asumiera la presidencia, con un despliegue masivo de fuerzas federales. Comenzando con una campaña en contra de la familia michoacana. La crítica central del autor a esta estrategia radica en su falta de planificación y ejecución, priorizando el uso de la fuerza sobre la inteligencia y sin abordar las causas profundas del narcotráfico. O sea que fue más una demostración de fuerza que una estrategia integral. Esa es la crítica del autor. Señala que se privilegiaron las acciones espectaculares por encima de un análisis profundo del problema y sus soluciones. Y los resultados, según el texto, fueron bastante desastrosos. Aumento de la violencia, fortalecimiento de los cárteles e incluso el surgimiento de nuevos grupos criminales. ¿Cuál es la principal conclusión del autor sobre los resultados de esta estrategia? La conclusión principal del autor es que la estrategia de Calderón no logró debilitar a los cárteles. Al contrario, los fortaleció y exacerbó la violencia en todo el país. La lucha por el control territorial entre los grupos criminales se intensificó, dejando un saldo trágico de miles de muertos, desaparecidos y desplazados. Una tragedia. Incluso se menciona la pérdida de confianza por parte de los gobiernos de Estados Unidos en la efectividad de la estrategia de Calderón, según documentos de Wikileaks. O sea que ni siquiera Estados Unidos, que era un aliado clave en esta guerra, veía con buenos ojos la estrategia. Exacto. Los documentos de Wikileaks revelaron serias dudas sobre la capacidad del gobierno mexicano para controlar la situación. El texto destaca dos casos particulares que generaron gran indignación pública: el secuestro y asesinato de Fernando Martí y el asesinato del hijo de Javier Sicilia. ¿Por qué fueron tan significativos estos casos para la narrativa del autor? Estos casos ejemplificaron, de manera muy cruda, la brutalidad y la impunidad que se vivían en el país, y la incapacidad del gobierno para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Las reacciones de Alejandro Martí y Javier Sicilia, exigiendo justicia y un cambio radical en la política de seguridad, resonaron profundamente en la sociedad y aumentaron enormemente la presión sobre el gobierno de Calderón. Fueron casos que conmocionaron a la sociedad, sin duda. Totalmente. Marcaron un punto de inflexión en la percepción de la guerra contra las drogas. El autor cita una reflexión del propio Felipe Calderón sobre la guerra contra las drogas. ¿Qué decía y cómo interpreta el autor esta declaración? Calderón expresó arrepentimiento por no haber actuado con mayor contundencia desde el principio en contra de los grupos criminales. El autor interpreta esto no como un reconocimiento de los errores estratégicos de su política, sino más bien como una justificación de la estrategia de mano dura, sugiriendo que el presidente lamentaba no haber utilizado aún más fuerza desde el inicio. Una visión, digamos, bastante polémica. Sí, el autor cuestiona la sinceridad del arrepentimiento de Calderón y lo ve más como un intento de defender su estrategia, a pesar de los resultados. Volviendo a la conexión con las reformas neoliberales, el autor argumenta que la guerra contra las drogas también sirvió para fortalecer la imagen del presidente y obtener el apoyo del PRI en el Congreso para avanzar en estas reformas. ¿Puedes darnos algunos ejemplos de legislación que se aprobó con este apoyo, según el autor? Se mencionan leyes para el fortalecimiento de la Policía Federal Preventiva, la consolidación del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el endurecimiento de las penas contra el narcotráfico y otros delitos. Sin embargo, el objetivo central era la privatización de las empresas estatales, aunque no todas las iniciativas en este sentido tuvieron éxito. O sea que la guerra contra las drogas se usó como una cortina de humo para avanzar en la agenda neoliberal. Esa es la interpretación del autor. Él argumenta que la seguridad se convirtió en un pretexto para justificar medidas que en realidad buscaban beneficiar a ciertos grupos económicos. Hablemos entonces de esas reformas económicas neoliberales bajo Calderón. El texto menciona intentos de abrir el sector energético a la inversión privada. ¿Qué ocurrió específicamente con Pemex y la CFE? ¿Y cuál fue el argumento central del debate? Calderón impulsó una campaña para convencer de la necesidad de inversión privada en la exploración de aguas profundas, argumentando que Pemex carecía de la tecnología y el capital necesarios. Un argumento que, ya habíamos escuchado antes. Exacto, se repitió en varios sexenios. Sin embargo, esta propuesta generó una fuerte oposición, que la vio como una amenaza a la soberanía nacional. Un tema muy sensible para México. Sin duda. Si bien no se logró una reforma energética integral, se aprobaron cambios presupuestales que incrementaron significativamente la deuda de Pemex, afectando sus finanzas a largo plazo. El argumento central de la oposición era la defensa de la propiedad estatal de los recursos energéticos. O sea que, aunque no se logró la privatización completa, sí se debilitaron las finanzas de Pemex. Esa es la crítica del autor.
Él argumenta que se sentaron las bases para una mayor participación privada en el futuro. ¿Y qué otras reformas económicas se impulsaron durante su gobierno que el autor considera parte de la agenda neoliberal? Se profundizó la liberalización comercial, lo que, según el autor, afectó negativamente a las industrias mexicanas, al ponerlas en desventaja frente a la competencia extranjera. Ya veo. Se reformó la Ley Federal de Competencia Económica, aunque con un impacto limitado, según el texto. En materia fiscal, se crearon nuevos impuestos y se aumentó el ISR, que es el impuesto sobre la renta. Pero no se lograron implementar otros impuestos propuestos. Okay. Una serie de medidas que buscaban en teoría mejorar la economía, pero que según el autor tuvieron efectos negativos. Exacto. El autor argumenta que estas reformas no lograron los resultados esperados. Y en cambio, profundizaron algunos de los problemas que ya existían. La reforma laboral desde 2012 también es un punto importante en el texto. ¿Cuáles fueron sus objetivos principales y cómo le evalúa el autor en términos de su impacto en los trabajadores? La reforma laboral buscaba flexibilizar la contratación y el despido, permitiendo modalidades como el pago por hora y el outsourcing. Ajá, más flexibilidad para los empleadores. Exacto. El autor argumenta que esta reforma perjudicó a los trabajadores al debilitar a los sindicatos, reducir la seguridad laboral y suprimir el crecimiento salarial, a pesar de la promesa de generar más y mejores empleos. De hecho, se observó un aumento de la informalidad laboral como una de las consecuencias. O sea que la reforma no cumplió con su promesa de generar mejores empleos. Esa es la crítica del autor. Señala que la reforma precarizó aún más las condiciones laborales de muchos trabajadores. Finalmente, el texto destaca el trato diferenciado a los sindicatos, con la disolución del Sindicato Mexicano de Electricistas, SSM, y el apoyo al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNCTE, bajo Elba Ester Gordillo. ¿Cómo se relaciona esto con las reformas y cuál es la interpretación del autor? El autor sugiere que la disolución del SME, un sindicato que se oponía a algunas de las reformas, y el apoyo al SNTE, un sindicato más corporativo y aliado del gobierno, fueron estrategias políticas para facilitar la aprobación de reformas. Un juego político, digamos. Sí, el autor lo ve como una estrategia para debilitar a la oposición y fortalecer a los aliados. En el caso del SNT, su apoyo fue clave para la reforma del sistema de pensiones del ISSSTE, que creó cuentas individuales de retiro y elevó la edad de jubilación. Llegamos al legado y las consecuencias de las políticas neoliberales de Calderón, según el autor. Él señala la paradoja de ser el presidente del empleo cuando hubo alto desempleo e informalidad, con una creación de empleos menor a la prometida y el menor crecimiento anual desde el sexenio de Miguel de la Madrid. Es una contradicción notable, ¿verdad? Es una contradicción muy marcada. A pesar del eslogan, los indicadores económicos durante su gobierno no reflejaron la creación de empleo formal y bien remunerado que se esperaba. El estancamiento del salario mínimo y el aumento de la pobreza y la desigualdad son legados importantes de este periodo. El hecho de que Carlos Slim se convirtiera en el hombre más rico del mundo durante este tiempo es un ejemplo muy gráfico de la enorme disparidad económica que se profundizó. Una imagen que ilustra muy bien la desigualdad de la que habla el autor. Totalmente. La riqueza se concentró en unos pocos, mientras que la mayoría de la población enfrentaba dificultades económicas. El texto también menciona la creciente desconfianza pública al final de su mandato debido a la violencia, las acusaciones de fraude electoral de 2006 y los escándalos de corrupción como el trágico caso de la guardería ABC y el monumento de la Estela de Luz. Como resume el autor el clima social al final del gobierno de Calderón. Estos eventos minaron profundamente la credibilidad del gobierno y generaron un malestar social muy extendido. La falta de respuestas convincentes en los casos de corrupción y la persistencia de la violencia contribuyeron a un clima de desconfianza generalizada hacia las instituciones y la clase política. Un clima de desencanto y frustración. Sí, la gente se sentía desprotegida, insegura y defraudada por sus gobernantes. Y el autor concluye que el gobierno de Calderón fue esencialmente prianista, continuando una era neoliberal desastrosa que benefició a unos pocos a expensas de la mayoría de los mexicanos. También se menciona la victoria de Enrique Peña Nieto en 2012 como una consecuencia en parte de este apoyo del PAN. ¿Cuál es la conclusión principal del autor sobre la continuidad de este periodo? Para el autor, la alianza entre el PAN y el PRI bajo Calderón demostró una continuidad en las políticas neoliberales y representó, en su opinión, una regresión en la transición democrática. El triunfo de Peña Nieto se interpreta como una señal de que las prácticas del pasado no habían sido realmente superadas. Un panorama desalentador. Sí, el autor deja una sensación de pesimismo sobre el futuro de la democracia en México. Finalmente, se mencionan las reformas políticas que se implementaron al final del sexenio de Calderón. Pero el autor sugiere que tuvieron un impacto limitado frente al profundo descontento público. Pero reformas que llegaron tarde y que no lograron cambiar el rumbo. Esa es la idea central del autor. Cierre. Suscríbete a nuestro canal. Activa las notificaciones para novedades. Fue un placer.
Nos escuchamos pronto. Este análisis profundo del neoliberalismo mexicano nos brinda una perspectiva crítica sobre un periodo de transformaciones muy importantes en la historia reciente de México. El autor nos presenta un panorama de decisiones políticas y económicas que estuvieron influenciadas por presiones internacionales y por maniobras políticas internas. Todo con consecuencias muy significativas para el pueblo mexicano. Ahora ustedes tienen una comprensión mucho más clara de los argumentos centrales que se exponen en esta fuente, incluyendo los esfuerzos de privatización, las reformas laborales y la muy controversial guerra contra las drogas. Todo ello enmarcado dentro de la ideología neoliberal. El texto nos deja con una pregunta muy importante para reflexionar. ¿De qué manera siguen moldeando a México hoy en día los efectos a largo plazo de esas políticas que hemos discutido? Los invitamos a pensar en los debates actuales sobre la desigualdad económica, el malestar social y el papel que debe jugar el Estado en la sociedad mexicana, de explorar estos temas contemporáneos a través de la lente de este análisis histórico que nos ofrece el autor, puede brindarles perspectivas muy valiosas para comprender el presente.